vamos a hablar de las reflexiones y vamos a reflexionar sobre la transformación y optimización de la gestión de las policías locales. Debate sobre la necesidad de transformación y optimización de la gestión de las policías locales del Estado para buscar una máxima eficiencia en la prestación de sus competencias que redunde en una mejora de la calidad de vida de las personas en los pueblos y ciudades donde prestan su servicio. Y los ponentes que tenemos para esta mesa se los voy a presentar a continuación. Tenemos a Asier Erkoreka, él es presidente de EV, AGEPLE y el jefe de la Policía Local de Basauri. Bienvenido, ongi etorri. Tenemos también a Óscar de Santos, comisario general de la Policía Municipal de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos, Óscar. A Conrado Fernández, superintendente Guardia Urbana de Badalona, presidente de ACPOL. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el moderador es Ager Izaguirre, miembro de la Comisión Ejecutiva de EUDEL y alcalde de Munguía. Ongi etorri, alcate. Cuando quiera, tome la palabra. Adelante. Eskerrik asko, guzti hori, eskerrik asko itzaldi honetara etortearetik, eskerrik asko antolakuntzari gaur hemen egoteko aukeri emondu estelako eta ikasteko eta guztion artean hausnarketa bat egiteko udaltzaingoa eta poliziaren ganean eta segurtasunaren ganean ikasten jarraitzeko. Entiendo que la seguridad ciudadana es sin duda uno de los pilares sobre los que se asienta una comunidad, tenga el tamaño que tenga o la estructura institucional que tenga. De hecho, las comunidades que a lo largo de la historia ha ido conformando el ser humano han tenido como uno de sus componentes, no el único, pero sí necesario, el de la protección mutua. Si las personas no nos sentimos seguras, pues nos falta un aspecto fundamental para desarrollarnos integralmente y seguro que todas y todos los presentes hemos tenido alguna experiencia personal al respecto. De hecho, la definición que del Estado hizo Max Weber hace referencia a esta circunstancia cuando dice que el Estado, que surgió como contraposición al régimen feudal, es una organización que con el ánimo de defender a los más débiles cuenta con el monopolio de la violencia legítima basada en una autoridad legal y esa autoridad pues, es ejercida a veces a través de la policía. Me consta que esta definición tiene sus aristas, pero no hemos venido a debatir sobre eso, sino que tendré que ir aterrizando ya sobre el tema que nos toca tratar ahora en el marco de este congreso, al cual, como ya he dicho antes en euskera, agradezco la invitación y la oportunidad que me da de estar hoy aquí, aprendiendo de la mano de grandes profesionales, tanto aquí en el escenario como ahí entre el público. Y aunque sea natural y humano que nos guste la estabilidad y la seguridad, y eso suele provocar inercias resistentes al cambio, pues la realidad es que las personas cambiamos, cambia nuestra relación con el entorno, este a su vez se va transformando, y en nuestros ayuntamientos, que somos la infantería de la administración, la primera línea, pues lo notamos en el día a día, y eso nos hace percibir que en nuestro quehacer diario tenemos una gran necesidad, que es la de estar permanentemente en proceso de adaptación y mejora. Esa necesidad hace que cada vez sea más importante disponer de personas que sepan ejercer liderazgos transformacionales en todos los ámbitos y también, como no, en el de nuestras policías locales. Y hoy, aquí a mi lado, pues tenemos 3 ejemplos de ello que ya han sido presentados y no me alargaré porque al final de lo que se trata en estas jornadas es de que hablen los y las que saben. Por lo tanto, Asier Erkoreka, tuya es la palabra. Bai, egunon, bai entzuten da? Entzuten da? Bai, orain bai. Bai, egunon danori, egunon, sailburu orde jauna, agintariok eta gainontzeko lankideok, ore bata segurtasun lokala, olako gune batean eta olako kongresu batean agertzea eta udaltzaingoaren eskutik eska. Alde horretatik, Óscar, pues agradecerte sinceramente que el esfuerzo que has realizado para organizar este congreso, sé que te ha costado, pero bueno, y también gracias por dar ese espacio a la seguridad local en este caso, también, como no, a las instituciones que han colaborado y empresas para que se realice, ¿no? Hombre, en este escenario, no sé si solemne, pero sí, cuando menos imponente, y viendo un poco el público que tenemos, que ya tenemos cierta edad, casi todos y todas, hombre, pues uno no deja de retrotraerse en el tiempo y sentirse un invitado de aquellos de La Clave, ¿no? De aquel famoso programa ya de culto de televisión española que dirigía Balbín, ¿no? Luis Balbín.
Y pues he consultado, ¿no?, en las páginas de Radio Televisión qué decían de aquello, ¿no? Y lo dice Radio Televisión: la clave fue un espacio de debate dirigido y moderado por Jesús Luis Balbín. Fue novedoso porque supuso la visión de varios puntos de vista encontrados por primera vez en Televisión de España, con temas que hasta el momento se habían considerado tabú. Hombre, no quiero dramatizar, pero sí que quisiera presentar inicialmente cierto paralelismo entre esa definición que hace Radio Televisión Española sobre la clave y un poco la seguridad local, ¿no? No es posible realizar una reflexión, que es a lo que hemos venido, y compartirla sin ver antes, ¿no?, hacer una breve introspección de dónde venimos, ¿no?, qué cambios, qué camino hemos andado en estas décadas anteriores, ¿no? Y, hombre, pues yo lo he utilizado alguna vez, y me gusta, y voy a aprovechar hoy también en este foro. Yo les emplazo nuevamente a la aldea de Macondo, ¿no?, con la saga de los Buendía y Gabriel García Márquez. Y me refiero a los 100 años de soledad. Un poco, y aunque el título puede ser ad hoc para resumir algunas décadas anteriores en materia de seguridad local, bueno, pues siguiendo con la cita del autor, ¿no?, que nos la podemos encontrar, que la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda, y cómo la recuerda para después contarla, pues eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Hablábamos previamente con mis compañeros de mesa, pues que, hombre, queríamos hacer un espacio de reflexión algo ciertamente cercano y no basarnos en proyecciones normativas, etcétera, y, bueno, pues hacer esa reflexión. Desde luego que cualquiera que haya desarrollado su carrera profesional en la policía local en las décadas anteriores, pues probablemente pues haya padecido cierta o bastante subordinación sistémica, ¿no?, y por parte de instancias policiales de ámbito competencial más general que el que pueda ser el local. Yo no me digan por qué, pero es lo que había. Y vuelvo a decir, así lo viví y así lo recuerdo para contarlo. Los textos normativos también así lo recogían. Había esa subordinación y, bueno, pues no parecía que nadie quisiera revisarlo, o al menos se contemplaba cierta normalidad en esa sumisión de la seguridad en el ámbito local y de la policía local. Hombre, no es objeto de este día pues sacar aquí miserias y batallas antiguas, ni mucho menos, ¿no? Pero no debe nunca olvidarse de dónde venimos y en qué situación estamos ahora. Históricamente nos hemos caracterizado, la policía local, yo creo que si hay una definición ya generalizada, es la que es próxima y que es cercana, y esa cercanía, esa proximidad han sido permanentes a la ciudadanía. Pero sí es cierto que esos términos se han podido cosificar o incluso instrumentalizar, ¿no? Yo creo que no hay gestor o gestora de seguridad local que no utilice esos términos bien desde la gestión política o incluso desde la técnica, ¿no? Estamos continuamente cercanía, proximidad, pero también es cierto que como no hay acciones que concreten en qué es eso, qué es cercanía, qué es proximidad, pues, hombre, desde luego lo que estamos generando es una devaluación de la propia policía local. Si nuestra referencia, nuestro nombre, nuestro adjetivo es proximidad y cercanía, y si continuamente sobreutilizamos esas palabras sin más contenido, como lo hemos visto no pocas veces, es una palabra a veces gratuita, estamos devaluando el propio servicio de la policía local. Y ayer, bueno, pues empecé en las distintas jornadas muy interesantes con voces muy autorizadas, voces que además con autoridad, no solo autorizadas, sino con autoridad, me tomé unas notas y les puedo leer, pues, por ejemplo, la cooperación es fundamental en un servicio esencial como es la seguridad humana. Y esto viene de un ministerio. Cooperación, bien, vamos bien. Eficacia, cercanía, para que esa ciudadanía pueda disponer de la seguridad. Habla de cercanía en otro momento otra persona. Las políticas generales surgen desde lo local. Joder, fíjense lo que están diciendo, las políticas generales surgen desde lo local.
Fíjense si es importante entonces la seguridad local también en lo que respecta a nosotros y nosotras. La seguridad, convivencia, bienestar es una prioridad. Son términos cooperación, cercanía, local, prioridad, etcétera, etcétera. Y yo me hago una pregunta y les hago una pregunta porque estamos aquí, el título habla de reflexiones, ¿no? Pero esto es real. ¿Lo vivimos así desde la policía local? Estos términos, estas reflexiones. Y vuelvo a decir de ese sobreuso de esas palabras. Hombre, desde luego que compartimos, ¿no? Yo creo que sí compartimos todas esas definiciones, pero volviendo un poco a de dónde venimos y a esos textos normativos que regulan nuestra actividad, yo diría que el cuerpo de seguridad, cuyas características principales y reconocidas son la proximidad y la cercanía, pues sigue estando sistémicamente subordinada a otras entidades de seguridad. Pero, desde luego, choca frontalmente eso con lo que escuchamos luego en los discursos. O sea, por una parte estamos escuchando cercanía, es necesario, la gente quiere tal, pero si nos vamos a los textos normativos, en muchos casos nos encontramos nuevamente esa subordinación. ¿Cómo casamos eso? A nosotros, ciertamente, desde la gestión, siempre encontramos o saltan ciertas alarmas. Voy a pasar a una reflexión más dulce en este caso, y afortunadamente, y está presente el viceconsejero de Seguridad, Rodrigo García, quisiera trasladar un poco también la experiencia de Euskadi en la última década. De estas reflexiones, también choques, y creo que desde la sensibilidad que hemos podido aportar los distintos actores que hemos podido estar en todo este negociado, ¿no? Entre los que le incluyo, y creo que ha sido una persona clave en lo que voy a relatar a continuación, ¿no? Esa sensibilidad yo creo que nos ha permitido dar pasos de gigante para huir de esa normativa sistémica subordinada. Y hablo de Euskadi en concreto, no les voy a dar un catálogo normativo, ni mucho menos, lo tienen a mano y muchos de ustedes son de aquí y lo consultan en cualquier web. Pero sí hay un hito que yo creo que debo considerar, la Ley 15/2012 del 28 de junio de ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, y les voy a leer simplemente la exposición de motivos y algunas notas, ¿no? Es objeto de esta ley la configuración del sistema de seguridad pública de Euskadi, participado por las diferentes administraciones públicas y basado en los principios de complementariedad, cooperación, coordinación, colaboración, información recíproca y lealtad institucional. Yo creo que esto es, si nos vamos en un ambiente más coloquial, a establecer tomándonos una caña o un vino y tomando un pincho, firmaríamos en cualquier servilleta que ojalá podamos cumplir eso en una fase más formal y normativa. Pues en Euskadi lo hemos conseguido. Esta ley yo creo que nos ha sido un poco el faro, la luz que nos ha permitido luego avanzar hacia esa huida de esa subordinación que he mencionado más de una vez. Bueno, no vamos a olvidar también, hay otras cuestiones, ¿no? Las propuestas contenidas en esta ley parten tanto del reconocimiento de la madurez y prestigio social alcanzada por la Ertzaintza como Policía Integral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como de la ejemplaridad de la labor de las policías locales reorganizadas desde los primeros ayuntamientos democráticos. Está bien, pero hombre, también la policía local yo creo que tiene esa madurez y prestigio social, aunque en este caso solo se le atribuye a la Ertzaintza. Son pequeños guiños que a veces los pasamos por alto, pero subyace nuevamente, bueno, pues algunas cuestiones que habrá que tener en cuenta sobre esa subordinación. Las policías locales vinieron a cubrir voluntariamente las demandas de seguridad de la ciudadanía frente a las insuficiencias legales o institucionales anteriores a la consolidación del modelo policial actual, dando lugar a servicios precursores que han servido de ejemplo a otras comunidades autónomas. Bueno, si somos ejemplo y creo que hemos sido precursores, cuando menos se nos debe tener en cuenta. Se debe tener en cuenta la seguridad local y así lo hemos plasmado en la distinta normativa. No me voy a extender más. La prestación de servicios conjuntos o incluso la delegación de tareas o servicios en los casos y en las condiciones que prevén. Y por finalizar, la Ertzaintza y las policías locales deberán prestarse mutuo auxilio e información recíproca
en el ejercicio de sus funciones respectivas. Esto no lo digo yo, no lo dice el viceconsejero, ni lo dice Aguer como alcalde de un municipio, lo dice la ley que está aprobada en las instituciones vascas y que es de obligado cumplimiento. Bueno, está claro que el reflejo de la intención normativa está ahí, lo hemos conseguido y fruto de eso y en ese avance, de esa huida, de esa subordinación, que me la van a oír continuamente, pero no puedo por menos la he vivido y así se las cuento. Se han suscrito muchísimos convenios de colaboración entre el Departamento de Seguridad y los municipios para cooperación entre la Ertzaintza y las policías locales, y ahí se establecen unas bases marco donde desde incluso la necesidad o la obligatoriedad de acordar la publicación de una nota de prensa hasta cómo debe ser ese flujo de información. O sea, se ha llegado a un detalle importante aun siendo un documento marco, y eso ha traído luego un posterior avance, que este sí creo que también, sobre todo desde la gestión, ¿no? Esos convenios que firmamos, esos protocolos de gestión y reparto de incidencias que firmamos entre las distintas ertzainetxeas o comisarías de la Ertzaintza y las propias jefaturas de policía local, donde desde huyendo de cualquier subordinación, y esto lo puedo garantizar, y haciendo una adecuación situacional de las capacidades de cada municipio y de las capacidades de la propia Ertzaintza en cada demarcación, se hace un reparto competencial, yo creo que es justo, equitativo y sobre todo muy importante en seguridad para poder garantizar todas esas frases que he leído, que recogí ayer, la complementariedad en el servicio de seguridad y en lo que afecta a lo local. Diría que pinta bien, ¿no? Todo esto yo creo que pinta bien, pero le hemos puesto nombre, lo hemos normativizado, lo tenemos ahí y ahora toca la siguiente parte, es en la que estamos ahora. Esto hay que llevarlo a cabo y hay que aplicarlo. Y bueno, ahí sí que es cierto que tenemos algunos guiños que nos hacen estar alertas desde la gestión local y no los puedo evitar y permítanme, no los voy a evitar. Ayer mismo pude escuchar aquí la Academia de la Ertzaintza, cuando es la Academia de Policía y Emergencias del País Vasco. Y lo dijo una voz muy autorizada. Nos coordina la Ertzaintza, otra voz muy autorizada. No nos coordina la Ertzaintza, nos coordina la legislación y nos coordinamos gustosamente con la Ertzaintza. Son clichés que subyacen todavía y que, vuelvo a insistir y vuelvo al título inicial, hablamos de reflexiones. Tenemos que tener cuidado, el ámbito normativo está ahí, vamos a cuidarlo y vamos a aplicarlo, pero ojo con este tipo de cuestiones que creo que deben tratarse con mayor mimo. Sí, perdona, sí, voy terminando. Sobre un poco del devenir del futuro y de lo que nos viene en adelante, también se ha manifestado, y en los últimos datos delincuenciales nos hablan del mundo virtual. Tenemos ya localidades virtuales. No solo trabajamos en el espacio físico, sino también en el ciberespacio. Tenemos, en ese mundo virtual tenemos delitos, ya no delitos de unas leves estafas, tenemos hasta delitos contra la libertad sexual, contra la libertad de las personas, etcétera, etcétera. Son de una entidad y una gravedad importantes. Si a mí, Aguer, que fue mi alcalde en su día y mi jefe, me dice, Asier, y estamos en 2024, tenemos un incremento brutal de estos delitos, pon más patrullas. Y le diré, ¿y dónde las pongo? ¿En la ciberplaza? ¿En el ciberparque? ¿Qué hago? Y me dirá, pues tienes razón. Entonces, estamos hablando del Basque Security Center, de muchas cuestiones, muchas iniciativas, pero estamos viendo que a nivel formativo, a nivel de intención, de momento las policías corremos cierto riesgo, las policías locales, de caer nuevamente en una subordinación y puede convertirse en una subordinación sistémica. Creo que es algo que debemos cuidar muchísimo. Miren, en Euskadi, afortunadamente, la policía local creo que ha demostrado durante todas estas décadas su capacidad de hacer protección humana, que se utilizó ese término y lo voy a utilizar, protección humana. También policía administrativa, como no, policía de tráfico, pero también policía judicial.
Y creo que hemos logrado una complementariedad importante con la Ertzaintza. Lógicamente, creo que le toca a la Ertzaintza liderar ese espacio, pero de forma complementaria, nunca sustitutivo. Y en ese sentido, aún tenemos serias y graves dificultades para acceder a según qué cuestiones. Y les pongo una anécdota muy reciente, de hace escasos días. Un tema de drogas, sencillo, nada del otro mundo, que no tiene más recorrido que el propio término municipal, ni es un grupo organizado que por protocolo se hubiera trasladado a la Ertzaintza, como no, se pone en conocimiento de la Ertzaintza, estamos haciendo eso, compartimos información y lo ejecuta Policía Local. Pero vienen luego los problemas. Cuando Policía Local quiere saber a quién pertenece una tarjeta telefónica, cuando quiere saber a quién pertenece o si esa persona tiene medios de vida y quiere irse a una institución a saberlo, remite un oficio directamente para solicitarlo, como no, pero otra vez se choca de bruces y me contestan, no, mire usted, consúltelo con la UCO. Digo, esto es Euskadi, aquí el competente es el Departamento de Seguridad, la UCO, yo si no tengo ni el contacto de la UCO. O sea, volvemos a chocar. Entonces hay que volver a empezar. Un oficio filípico, que no se lo voy a leer, tenía ganas de leérselo, pero hay que hacer un oficio filípico para expresar a esa compañía que no, mire usted, aquí hemos conveniado y somos tan competentes como cualquiera para hacer esas labores de policía judicial porque nos lo hemos reconocido mutuamente. Son esos pequeños guiños de esa subordinación que todavía subyace y es en la que yo creo que debemos reflexionar, aprovechando que aquí estamos muchas personas con capacidad de gestión, otras incluso con capacidad legislativa y que debemos mimar todas esas frases que acabamos diciendo, todas esas proclamas de cercanía, etcétera, etcétera, debemos mimarlas también con este tipo de acciones. Las policías más generales, en este caso, es obvio, y lo sabemos, que hacen un despliegue de personal suyo, comisionado, lo que fuera, en muchas compañías, tal, que son clave, y cuando nos dirigimos a esas, obtenemos también un no sistémico, no pocas veces, que nos obliga a ir a un juzgado, a solicitar esto, cuando son transacciones que ya están reconocidas en la propia normativa, vuelvo a la ley inicial, en la propia ley de policía del País Vasco, y en los convenios de colaboración, donde se reconoce la labor de policía judicial, en este caso, de la policía local, y seguimos un poco así. Yo estoy encantado, Rodrigo, estás presente, perdona que te tutee, de todo este trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo, de verdad, creo que sin tu sensibilidad, como le he dicho antes, hubiera sido imposible plasmarlo en esa legislación que tenemos recogida, pero sí también voy a aprovechar para que lo mimemos y que lo llevemos adelante, como no puede ser de otra forma, creo que lo conseguiremos, pero no quiero que se queden con ese mensaje pesimista inicial de esa nueva subordinación sistémica, pero vamos a cuidarla. Creo que la policía local tiene su espacio en la seguridad pública más local, de forma complementaria con, en este caso, la Ertzaintza en Euskadi y con los cuerpos y fuerzas de seguridad en el resto del Estado o con Mossos en Cataluña y no podemos otra vez lastrar a una situación subordinada a la policía local porque avance la sociedad hacia otros puntos. Esa es un poco la reflexión que quería compartir con ustedes. Eskerrik asko. Óscar, te veo que has venido. Eskerrik asko por el Congreso y nigaitik amaitu du. Eskerrik asko, Asier. Por supuesto, dejaremos el turno de preguntas para cuando finalicen las tres exposiciones. Y adelante, Óscar, tú tienes la palabra. Pues muchas gracias. Gracias a la organización por haber contado con la Policía Municipal de Madrid y para bien o para mal me toca representarlo a mí. Si sale mal, pues que no haya aplausos y si sale bien, pues que haya ovación. A ver, voy a partir de algo que me ha gustado mucho por parte del moderador. Los ayuntamientos, y voy a hacer analogía con las policías locales, somos la infantería de la seguridad. Me ha gustado la frase, no la había oído nunca. Y la he incorporado como inicio de lo que representa el título de la jornada. Dice reflexiones sobre la transformación y optimización de la gestión de las policías locales. Yo creo que ya estamos en una temporada en que no tenemos que hablar ya de la modernidad, de la capacitación,
y de poner en tela de juicio lo que las policías locales son. Yo creo que tenemos que estar ya en el campo para transformar, de ser bastante más ambiciosos, pero bajo una óptica global. Es cierto que has emitido una frase hablando de la influencia, que todo empieza en lo local y demás, pero lo que tenemos que hacer también desde el ámbito local, y ahora hablo desde el punto de vista de la seguridad, es elevar un poco la mirada del territorio donde estamos limitados para ver lo que, y no pretendo ser académico para nada, ni innovador, pero sí utilizar una terminología de la biología que creo que puede diseñar poco más o menos lo que es mi pensamiento ahora mismo, y es diseñar un ecosistema operacional de las policías locales. Nos guste o no nos guste, y lo hemos vivido ahora últimamente con diferentes cosas, se escapa por completo del ámbito local y del ámbito nacional e internacional cualquier cosa que venga. Desde el terrorismo yihadista de la conferencia anterior, hasta la pandemia que nos ha venido, hasta los miedos que podamos tener como consecuencia del final de la Copa de la Champions, de lo que nos pueda venir, o incluso la organización de la cumbre de la OTAN, que a saber que puede llegar a la ciudad. Y todo eso llega a las ciudades. Y los grandes conocedores de las ciudades, ya no por el principio tan dogmático de la cercanía y la proximidad, sino por el propio status quo de la propia policías locales, se da en el espacio donde las policías locales estamos más identificados con el territorio. Por eso digo de elevar un poco el esquema, marcándonos un ecosistema donde tenemos muchos ámbitos de influencia. El primero y fundamental, lo que los ciudadanos quieren. Sí que es cierto que las políticas generales se basan en lo que pasa en los momentos iniciales con las políticas locales. No sé si de las políticas, no me puedo meter en ese ámbito porque mi capacitación técnica yo creo que es de policía, no de político. Pero lo que sí que es cierto es que dependiendo de cómo esté el bienestar de los ciudadanos en las materias que más directamente les afectan, así es como se pueden extrapolar las legislaciones hacia todo, incluido la legislación en materia de seguridad local. Yo en el esquema mental que me hago con hacer un ecosistema operacional parto de lo que es el núcleo de lo que tenemos, un análisis propio de lo que tenemos, que muchas veces nos olvidamos, quizás por lo que... estoy poniendo el ejemplo de Madrid, por favor, que nadie se identifique, pero digamos que ya que se me da la oportunidad de abrirme, me abro. Nos olvidamos muchas veces por las presiones de la prisa, por las presiones de intentar solucionar algo y por la falta de regulaciones, nos olvidamos de gestionar nuestro propio talento, el talento que tenemos para poderlo exportar hacia otro sitio. Nos olvidamos muchas veces de las personas de la organización y es más, se nos escapan los ámbitos hacia donde vamos dirigidos o no nos damos cuenta de las megas tendencias. Curiosamente, ahora tenemos un problema en geopolítica internacional, geopolítica pura y dura, donde hay una guerra en un entorno determinado y que nos va a traer problemas a las ciudades, que nos los trae, bien sea con los derechos de refugio, bien sea con el asilo, bien sea con las manifestaciones contradictorias entre una tendencia y otra del conflicto bélico de Ucrania. Todo ese tipo de situaciones al final revierten aquí. Creo, y ahí la fase de transformación de las organizaciones en la policía local, creo que nos tenemos que fundamentar ya mucho más en la inteligencia prospectiva, en analizar mucho más el entorno internacional, nacional y local, mezclar todo a base de la aplicación de la inteligencia artificial y ser capaces de prevenir los riesgos que al final se dan en el día a día en una ciudad. Y además alinear las políticas de seguridad con los intereses de los ciudadanos, que es cierto, las encuestas están hablando y comentaba antes con una compañera de otra provincia de Castilla y León, que anda por aquí, para la formación se nos apuntan nuestros policías a hacer los cursos de yihadismo. Hombre, está bien desde el punto de vista de la obtención de información, pero a nivel local a lo mejor mucha gente precisa que le demos soluciones a problemas más locales, más de seguridad urbana, delincuencia urbana, lo que es el delito próximo, el delito que incomoda al vecindario, y ser capaces de toda esa información que obtenemos, ser capaces de canalizarla por las vías institucionales o no institucionales, formales o informales, que hoy por hoy existen. Rafael de la CGI ha hecho un elenco de ¿quiénes son los actores que intervienen?
No sé, pero yo en mis años que trabajé en información, suministraba información a lo loco sobre el tema de qué ocurre, que no vemos el resultado. A lo mejor tampoco tenemos que verlo. Si nuestra contribución es a mejorar la seguridad ciudadana en lo que nos afecta y contribuir a mantener el equilibrio de la seguridad internacional o el equilibrio de ese ecosistema operacional con los pocos granitos que podamos aportar y canalizarlos a aquellos que tienen que hacer un esfuerzo bastante mayor que el nuestro, porque si quisiéramos abarcar todo, ya nosotros, por lo menos en Madrid, somos 6.000, teníamos que tener una plantilla de 12.000. Ya sería una verdadera locura. Una vez dicho eso de la transformación, de cómo transformaría en función de aplicación de la inteligencia artificial, tener unas miras altas y demás, pues dices, es un reto, ¿vale? ¿Y cómo se gestionaría la transformación a ese reto? Bajo mi óptica, que evidentemente vuelvo a la misma, ni pretende ser académica, ni por supuesto tener razón, pero sí que utilizando sistemas que están normalizados e internacionalizados de medición y de diagnóstico de la propia organización, de nuestra propia tarea. Ahora mismo estoy hablando del conocido tradicionalmente como CAF, la derivación a las administraciones públicas del FQM antiguo, donde te mantiene de una manera permanente bajo la certificación del Ministerio de Administraciones Públicas una revisión de tu propia organización que bajo mi óptica tiene que estar sostenida en dos tipos de esquemas de trabajo. Uno es el funcionamiento por procesos y el otro, la gestión por competencias. Ser capaz de alinear en los procesos la transversalidad de utilizar los talentos a través de las competencias. Creo que un diagnóstico no fundamentado en eso de la subordinación, sino hacernos ver ya con una autoevaluación de carácter permanente y bajo el ciclo de mejora continua, creo que nos hace mejorar y presentarnos ante los demás como algo importante. Y no quería decir mucho más, salvo que resumir un poquito. Creo que la transformación se tiene que dar en las policías locales a día de hoy, ya en el primer cuarto del siglo XXI, con una elevación de la mirada del territorio donde operamos, teniendo en cuenta absolutamente todos los elementos de influencia, alineando las políticas de seguridad con un modelo de seguridad integral donde tenga un peso importante la inteligencia policial desde el punto de vista prospectivo del diagnóstico, pero no la prospectiva, va a venir un atentado, va a venir tal, no, que va a venir la OTAN. Es que cuando venga la OTAN vamos a tener grupos radicales. Tenemos centros sociales ocupados donde puede venir gente a alojarse que además va a guardar material que nos va a generar un disturbio, que además puede provocarnos un colapso en otro punto determinado donde nada tiene que ver ni la conferencia de la OTAN, ni el OTAN, ni nada. Es otro punto de la ciudad donde a lo mejor por sesgos identitarios con la población identificada en ese término, que nadie mejor que la policía lo conoce, la policía local, puede que hagamos actividades preventivas. Luego siempre, una vez que tenemos esa transformación un poco mental de intentar decir hacia ahí tenemos que ir, decir, ahora cómo lo gestiono. Yo mi apuesta sería gestionar en base a la excelencia, y cuando hablo de excelencia es porque tenemos una renovación continua hacia una mejora continua, buscando que la articulación entre los procesos operativos que tenemos y los procesos de apoyo que tenemos enmarcados en nuestro esquema de procesos, junto con la gestión por competencias de los talentos de la organización, nos pueden hacer llegar a que en vez de, y te voy a dar la introducción a Conrado, a que en vez de tener una ley de policía vasca, que felicito, tengamos un Estatuto Nacional de Policías Locales. Y ya está. Por cierto, si me dejas, solo una cosa que tiene que ver con todo, y lo dejo para la reflexión, la última palabra. Cuando después de toda esta historia de mis 40 años, tus 40 también, y tú llevas unos cuantos, contigo no lo he hablado, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, ahora resulta que nos han cambiado todas las preguntas. Gracias. Así es, así es.
Muchas gracias, Óscar. Además, te has ceñido al tiempo muy bien, con lo cual has hecho más fácil mi labor. Y le damos la palabra a Conrado. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por escucharnos. Bien, después de seguir las elocuentes intervenciones que me han precedido, a mí me corresponde hacer una exposición sobre reflexiones que estamos llevando a cabo en Cataluña en base a la necesidad de crear una nueva ley que regule como mínimo el funcionamiento de nuestra policía local. Pensamos que incluso de todas las policías de Cataluña, incluir allí Mossos d'Esquadra, y creemos que incluso podía servir de referencia también en algún otro contexto, ¿no? Esto lo hacemos desde la ACPOL, que es la Asociación de Jefes y Mandos de Policía Local de Cataluña, es decir, que no es que nosotros estemos elaborando esta ley, sino que nosotros hacemos estas reflexiones y nos dirigimos a la Generalitat para que tenga en cuenta a la Generalitat y al resto de partidos políticos en plan gota malaya, para intentar que lo que nosotros pensamos que se podría hacer pues vaya calando y en algún momento se plasme algo parecido. Yo digo muchas veces que ojalá lea a alguien esto y lo asuma como propio, que lo venda como propio, pero que lo haga. Eso sería lo ideal. Bien, en esta reflexión que hacíamos desde ACPOL, porque estamos viendo que es necesaria esta nueva normativa, nos basamos en una ley del 86, una ley orgánica que tiene 36 años y nosotros tenemos una ley propia de las policías locales que tiene 31 años y han cambiado muchas cosas, ha cambiado la sociedad, ha cambiado la policía, tenemos una nueva policía y un despliegue de Mossos d'Esquadra que no existía cuando toda esta normativa estaba, es decir que el contexto, ¿cómo le llamas? Ecosistema es distinto y por lo tanto nos encontramos en una nueva realidad. Bien, antes de empezar en nada, optamos por primero hacer un diagnóstico. Siempre decimos que la policía es un servicio bien valorado, lo vemos en las encuestas, nos gusta mucho, se nos llena el ego, pero no nos podemos quedar con eso y hemos de ir más allá. Y entonces, en este diagnóstico, ¿qué es lo que veíamos a la hora de tener que pensar en una futura normativa que regule nuestro trabajo? En primer lugar, hemos de ser conscientes de que la demanda de seguridad es cada vez más grande y exigente. O sea, cada vez el ciudadano nos pide más. Y esto obliga a que o racionalizamos el sistema o esto se hace muy gigante, con lo cual esto se encarecería muchísimo, o hay otra opción, que es una opción que en algunos países europeos han optado, que es la de decir, vamos a reducir la seguridad y mira, si las cosas van peor es igual. Pero es una opción real que se ha producido. También hemos visto que los ciudadanos piden servicios similares para cada pueblo o ciudad. O sea, hay una preocupación en Cataluña de que en según qué ciudad resido no tengo el mismo servicio de seguridad que lo puedo tener en otras ciudades. Por lo tanto, creemos que han de darse servicios similares. Otra de las cuestiones es que se requiere un tratamiento y una respuesta a nivel más inmediato y más personalizado por parte de los ciudadanos. Algo así como hace la sanidad, es decir, que la sanidad, que es un modelo también de otro tipo de seguridad, pero que nos interesa mucho porque han avanzado mucho, la sanidad lo que hace es tener un nivel de proximidad básico, este ambulatorio, este médico de cabecera, que luego distribuye a lo largo de todo el sistema a ese paciente hasta donde se le pueda dar la solución. Bueno, pues creemos que hay que dar esa respuesta inmediata y personalizada, dirigida al ciudadano que lo requiere. Evidentemente, ha salido aquí en varias mesas de las que han habido. No solo habremos de tratar la realidad estadística, sino que también las percepciones, por supuesto, van a ser importantísimas. No se cohesiona la población de ningún sitio si no se trabaja también la percepción. Por tanto, es otra de las cuestiones que hemos ido viendo. Se pide también que, los vecinos, de alguna manera hemos detectado que tienen una visión pragmática, que se relaciona con lo que acabo de decir. Tienen una visión pragmática y cuando se encuentran con un policía buscan soluciones. Y no se preguntan si ese agente tiene competencias o no. Simplemente es como cuando van al médico. Quieren que el médico a partir de ahí les dé soluciones. Dan por hecho que la maquinaria de la seguridad se pone en marcha.
Y repito, el referente que tiene el ciudadano ya es el de la medicina. Yo voy a ese médico de proximidad y a partir del médico de proximidad acabaré en el hospital más importante de todo el Estado para que me traten en ese problema que tengo, ¿no? Y el sistema a nivel médico está articulado de tal manera que es independiente de que el paciente haya pasado por un hospital municipal, que haya pasado por un consorcio sanitario, que haya pasado por la seguridad social, etcétera, pero se mueve a lo largo de todo el sistema encontrando soluciones. Bien, después de este diagnóstico miramos modelos. ¿Qué existe en el mundo? Porque estamos hartos de que siempre nos digan, bueno, ustedes han elaborado una construcción teórica estupenda, está muy bien, pero eso no se puede llevar a la práctica. Y claro, antes de decir queremos esto, hemos de ver si en algún sitio se ha llevado a la práctica. Y vimos que hay un modelo de referencia, que es el modelo belga, que nos podría dar una solución o dar una idea o servirnos de referencia, aunque la legislación no es la misma, pero nos podía servir de referencia. Y entonces empezamos a indagar en este modelo belga. Podría hablar mucho de este modelo, solo decir que la base principal, la acaba de comentar el compañero, es que ellos se dieron cuenta de que había que hacer un estatuto único de la policía. Y yo, sin ser tan ambicioso, pues pienso que a lo mejor, como mínimo en nuestro caso, tendríamos que hacer un estatuto único de la policía local. Y de momento, como no podemos ir más allá, como mínimo lo pedimos para Cataluña, un estatuto único de nuestra policía local. Claro, ¿qué perspectivas tiene o qué analiza ACPOL, la Asociación de Jefes y Mandos para Cataluña? Bien, la situación actual nos coloca delante de diferentes escenarios posibles. Podemos seguir como estamos, seguimos, no pasa nada, ya estamos así, podemos seguir, ni mejoramos, ni ganamos en eficiencia, nos quedamos tal cual. ¿Habrían otras opciones? Mancomunamos policías locales. Sería una. Fusionamos policías locales con Mossos d'Esquadra, sería otra. Pero estas soluciones no vienen contempladas en la legislación actual. Y somos conscientes de que esto no se permitiría llevar a cabo. A partir de aquí nos queda esa inspiración belga, que nosotros consideramos que es desarrollar un sistema de integración de la policía local. Que dejo muy claro que no es fusión para que nadie se asuste, es integración. Y ahora vamos a ver un poco cómo pensamos que se podría llegar a ello. Pasaría, en principio, por la implementación de una nueva ley de las policías locales que facilitase todo esto. Si no hay legislación no lo podríamos hacer. Y los pilares de esa integración habrían de ser, primero, la creación de un estatuto único de la policía local, que en ocasiones soltamos de la Policía de Cataluña, pero bueno, si lo consiguiéramos de la local ya estaría bien. El desarrollo de órganos reguladores de este estatuto, que vienen a continuación, y finalmente en un modelo que es el modelo de referencia que en todas las reformas que se están haciendo, reformas policiales que se están haciendo por Europa, acaba considerándose como muy importante, que es en base a la proximidad a los ciudadanos, en base a los modelos de policía comunitaria, reciben diferentes nombres, pero todas las últimas reestructuraciones que se han hecho en Europa apuntan que la policía debe de orientarse en torno a este modelo. Bien, el primer pilar que he mencionado, el del Estatuto Único, habría de permitir muchas cosas, pero entre otras la libre movilidad de los agentes de los diferentes cuerpos, debía permitir igualar sueldos entre agentes, entre categorías, que no hubieran diferencias, facilitar procesos conjuntos de selección y promoción, que aquí no paramos de poner como ejemplo el trabajo importante que se está haciendo en Euskadi desde hace ya algún tiempo. Homogeneizar las condiciones laborales, es decir, no puede ser que en una policía local uno tenga 1.500 horas y en la policía local de al lado tenga 1.700. O sea, hay que homogeneizar esto. Y hacer unos servicios o establecer unos servicios de acuerdo a objetivos claramente delimitados o claramente descritos. Otra de las cosas con las que nos encontramos es que muchas veces hacemos unos objetivos que son etéreos,
que no son prácticamente evaluables y que cuando alguien quiere inspeccionar si aquello ha sido correcto o no, resulta que ni hemos puesto claramente el objetivo que teníamos, ni hemos buscado los recursos que eran necesarios para cubrirlo. Y esto habría que tenerlo en cuenta. En cuanto al segundo pilar, que son esos órganos reguladores que pensamos que deberían de ayudar al funcionamiento de ese estatuto único, yo pongo aquí una serie de ejemplos. Podrían ser muchos más o menos, los que consideráramos necesarios, incluso algunos podrían ser temporales. Pero hablamos de un órgano común de gestión de los recursos humanos de toda la policía local, donde se determinaría la estructura salarial, los procesos de selección y promoción comunes, la carrera profesional, la segunda actividad, la movilidad entre cuerpos, etcétera, etcétera. Es decir, que pensamos que debería ser la comunidad autónoma desde sus competencias, desde la Generalitat, desde el Departamento de Interior de la Generalitat, desde donde todo esto se había de regular. Esto nos podemos imaginar que además evitaría muchas tensiones que soportan en la actualidad alcaldes y concejales de los diferentes ayuntamientos, etcétera, pero es que permitiría que todos fuéramos a una. Necesitaríamos también un órgano común de compras, un órgano común de asuntos internos para garantizar las buenas prácticas. No puede ser que el régimen disciplinario sea mejor aplicado en una policía que en otra. Debemos de tener la capacidad de que los policías hagan buenas prácticas y que actúen de acuerdo a nuestra deontología. Pedimos un órgano de expresión único como voz común de toda la policía local, incluso si voy más allá me atrevería a decir de toda la policía de Cataluña, para llegar a los medios de comunicación. No, en estos momentos lo que sucede es que las policías de ciertas dimensiones, tamaño grande, llegamos con facilidad a los medios de comunicación, a expresar lo que hacemos, etcétera, y las policías pequeñas se tienen que quedar simplemente con las redes que controlan. Pues ir más allá, un órgano de inspección de los servicios que permitiera evaluar aquello que decíamos antes, cómo se van cumpliendo los planes de seguridad que tendremos que ir haciendo con esos objetivos claramente delimitados, etcétera. Un órgano de participación ciudadana y proposiciones para los planes de seguridad. Es decir, tenemos que trabajar la participación. También reconozco que nuestra cultura en todo el Estado español no es una cultura de participación. Y cuando nos hemos abierto a la participación, tanto interna dentro de nuestros cuerpos, ha costado que nuestros agentes entendieran cómo se debe de participar, pero también sucede con el ciudadano. Es decir, que a veces queremos que el ciudadano participe, pero nos falta esa cultura que a lo mejor en países del norte es mucho más fácil de... ¿Uno? Vale. Bueno, la nueva ley debería de tener en cuenta otra serie de cuestiones. Ya tenemos avanzados algunos aspectos importantes, incluso en relación conjuntamente con Mossos d'Esquadra, como puede ser la formación, como puede ser la red de comunicaciones, como puede ser el servicio de información policial que llevamos conjuntamente. Bueno, esto creemos que se podría mejorar, pero vamos, que estamos contentos. Hay que regular también otra cuestión importante, hay que regular las dimensiones de plantilla, que quede claro hasta dónde se puede llegar, porque a veces no están bien regulados. Pero al mismo tiempo, y también las funciones, muy claramente. Yo me encuentro en según qué policías que ponen a agentes a hacer prácticamente de conserjes. Y claro, esto yo creo que tendríamos que regularlo para que no fuera así. Un policía vale mucho, cuesta mucho formarlo, es una pieza importante y no puede estar haciendo de conserje. Tendríamos que tener esto muy claro. Y luego hay otra cuestión. Cuando miramos nosotros lo que pasa en Cataluña, no sé en el resto, cuántos servicios de apoyo tienen las diferentes policías en temas como oficinas, almacenes, mantenimiento, etcétera, resulta que hay policías que tienen una dimensión correcta de esos servicios de apoyo y hay otras policías que, si no es por sus propios agentes, no podrían manejar pues las oficinas, por ejemplo. Cada vez que nos llega un alcalde, cada vez que nos llega un alcalde o un concejal nuevo, lo primero que nos dice es: quiero todos los policías en la calle. Y tenemos que estar un rato explicando, bueno, si echamos a todos estos a la calle, resulta que estas tareas tenemos que conseguir que al menos una serie X de administrativos se incorporen a nuestra plantilla. Y cuando ven que ya esto ya no es tan fácil, pues tenemos que seguir así. Pero sería bueno que tuviéramos esos administrativos, no los tuviéramos que...
que ir logrando. Bueno, y el tema del tercer pilar, si puedo ir rascando el tiempo. El tercer pilar es la policía de proximidad. La policía de proximidad no es un capricho ni es una moda. En Cataluña lo venimos haciendo desde los años 80. Tiene arraigo entre nosotros y es el modelo que ofrece más soluciones al diagnóstico que hemos señalado anteriormente. Bien articulado, es el que da respuesta a nivel más inmediato y puede ofrecer un trato personal, que es una de las cosas que nos pide el ciudadano, a la par que establecer puentes con la comunidad para obtener sus demandas, sus informaciones y ofrecer asesoramiento. O sea, ese contacto con la seguridad realmente tiene tres ejes. O sea, nosotros sabemos qué necesitan porque nos lo piden, nosotros sabemos qué cosas están pasando porque nos informan y además asesoramos. Y luego podemos ir más allá. Bien, a esto Trojanovic y Bukerov en los años 80 lo denominaron community policing. Hay gente que considera que si la comunidad no actúa directamente, no es community policing, no es policía comunitaria. Yo, después de trabajar los diferentes autores, nunca en Estados Unidos se ha planteado así. O sea, policía comunitaria es todo. Pueda participar la población o no. El análisis de modelos desde la perspectiva de cómo se genera o conduce la demanda ciudadana nos demuestra que este es el modelo que se alinea con el ciudadano y sus necesidades. En otros modelos se construye la agenda de la policía de forma ajena y a veces a espaldas a la comunidad. Y no entraré en detalle, pero podría poner muchos detalles de modelos que existen, que han sido famosos. En ellos, a través de diferentes formas, acostumbran a imponer la agenda, normalmente pues, los representantes políticos, y suelen dar respuesta a los intereses de los poderosos. No todos, pero bueno, suelen dar respuesta a los intereses de los poderosos a través de órdenes, imposiciones directas o también estableciendo la regulación de las normativas de lo que se debe hacer. Bien, los modelos de proximidad son los que persiguen un contacto cordial con los vecinos y una gran parte de la agenda policial se configura gracias a ellos, gracias a este contacto con los vecinos. El policía del territorio es como su médico de cabecera en las cuestiones de seguridad, entendiendo, por supuesto, que también se han de perseguir delitos que trascienden al conocimiento vecinal. La delincuencia organizada o el terrorismo no va a ser objeto de esa demanda, no nos va a venir por ahí, eso es otro trabajo aparte, es diferente. Bueno, en estos 40 años hemos visto muchas redefiniciones de lo que es el modelo de proximidad, pero desde ACPOL consideramos que las estrategias de proximidad son válidas, adaptadas a la realidad y resultan eficientes en estos momentos para mejorar el trabajo de la policía. Cuando digo adaptadas a la realidad, yo una de las cosas que intentaría es que como no tenemos esa proximidad de manera directa, busquemos todo aquello que nos ofrecen las redes y el contacto también, el cibercontacto con el ciudadano. Porque es difícil, o sea, antiguamente nosotros nos encontrábamos con el ciudadano en sus desplazamientos por el territorio. Cada día nos cuesta más encontrarlo, cada día el espacio público lo tienen más dejado de lado, entonces vamos a donde están y hemos de ir a todo el tema de ciberredes, etcétera. Y con esto acabo y espero haber sido sintético y no haber sido muy pesado. Muchas gracias. No sé si te tenía que haber dejado la red de tanto porque nos has lanzado un par de zascas a los que nos toca estar en esta parte de la mesa, entonces igual te tenía que haber cortado. No. Bueno, ahora no me hagas preguntas extrañas. Totalmente comprensible. También te digo que para cuando un alcalde se entera de lo que es el alcalde le toca marcharse, o sea que un poquito de comprensión, por favor. Pero bueno, dicho eso, no sé, es el turno de preguntas, seguro que tenéis alguna cuestión que plantear. Sí, ahí hay una. No sé si tenemos micrófono. Intentaré levantar la voz, a ver si se me entiende. Primero de todo, agradecer la organización de estas jornadas. Egoístamente vine desde Cataluña pues, para aprender y estoy aprendiendo una barbaridad. Y voy a hacer una pregunta fácil, pero que a lo mejor no se puede contestar rápido, porque lo que quería aprovechar la exposición que ha hecho Conrado para hacer un par de preguntas pues, a Asier, a Óscar y a
al señor alcalde, que no recuerdo el nombre ahora exactamente, Aguer. sobre un par de cuestiones que ha expuesto Conrado sobre el trabajo que están haciendo ellos en Cataluña y las propuestas que están haciendo a los políticos que nos están haciendo, y que por eso he venido, que estamos trabajando en la Comisión de Modelo Policial en el Parlamento. Es de este segundo lugar, que es el estatuto único que se plantea para la policía, ¿qué les parece a ellos gracias, voy a chillar menos así. ¿Qué les parece a ellos el hecho de abrir la movilidad o no tener demasiada movilidad? Yo tengo entendido que hasta el día de hoy en el País Vasco no había excesiva movilidad de los agentes entre municipios, y esto en Cataluña muchas veces nos genera un problema. Es decir, hay municipios que son aspiradores de agentes y municipios que les cuesta mucho mantener estas plantillas en unas cifras suficientes para poder hacer bien su trabajo. Un poco, pues, ¿qué les parece a ellos? Si hay que abrir, hay que cerrar o hay que legislar, o qué es lo que hay que hacer para que no existan o no salgan estos municipios aspiradores de agentes. Y otro tema es el de los sueldos, que evidentemente pues, esto seguro que traerá o sería muy complicado, ¿no? Que este estatuto pues, también trabajar este aspecto, un poco pues, qué les parecería a ellos o cómo lo trabajarían si les pareciera bien. Bueno, un poco si pudiesen reflexionar sobre este tema. Y haría más preguntas, pero ya lo dejo aquí, que ya entiendo que es un poco complicado responderlas a todas. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. ¿Queréis? Empezamos por el mismo orden de intervención, si os parece bien. Asier. Bueno, pues nada, agradecerle la pregunta. En primer lugar, respecto a la movilidad, desde luego que nosotros y nosotras en la asociación que aglutina las jefaturas de policía local en Euskadi, es una cuestión que venimos contemplando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? El favorece esa movilidad, pero ya no solo entre administraciones locales, sino nosotros entendemos que si somos la policía vasca, la simbiosis de policía local y Ertzaintza, con sus competencias ya determinadas, y así lo contempla el marco legislativo, debería también desarrollarse esa movilidad entre administración local y autonómica, regulada, bien regulada, y elevarla a todas las escalas. Evidentemente hemos reflexionado sobre esto y, hombre, no entendemos que tenga que ser un proceso inmediato y de golpe, sino que habrá que generar los mecanismos necesarios para que así se desarrolle y progresivamente ir normalizando esa situación que permita, que creo que ha utilizado una expresión, ¿no?, esos municipios absorbe agentes, ¿no?, que también aquí es una realidad. En Euskadi también tenemos un caladero el que tenemos, ¿verdad? Y es pequeño y, bueno, pues sí que entendemos que eso tiene que llegar. Yo espero que llegue y, sobre todo, con esa evolución desde el ámbito local, pasando por el local autonómico y abierto a todas las escalas, pero con cierta progresividad y asumiendo sin empacharnos, sin empachos, sin correr, poco a poco, asimilando todo y que así sea. Y en cuanto a los salarios, hombre, lógicamente como responsable de una policía local no nos toca precisamente a las jefaturas determinar esos salarios, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es cierto que sí se dan situaciones raras, ¿no?, donde puede incluso una persona que con menos responsabilidad incluso tener un salario superior a quien las tenga, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues no sé. Sí, entiendo que en un servicio único y homogéneo también debería existir esa equiparación. Óscar. Por complementar un poco lo que decía él, el tema de la movilidad horizontal en la Comunidad de Madrid existe, entre los cuerpos de los diferentes municipios, y Madrid es un come plantillas. Entonces yo soy yo no. Madrid es el ogro que se come todas las plantillas de los pequeños municipios. Por apostillar si eso se está estudiando en hacer,
Tres cuestiones importantes, que hay que poner un coto, porque todo es como promoción en base a méritos, tampoco tienes por qué sufrir más procesos selectivos, con lo cual habría que poner un coto numérico. Segundo, hay que pedir una servidumbre mínima, porque nosotros nos regimos, todos los que estamos aquí, por el Estatuto Básico del Empleado Público. Yo puedo ganar un concurso para irme a otro municipio, cojo, según lo cojo la plaza, me la quedo para mí, pero pido la excedencia y me vuelvo al mismo. Y tercera, y quizás es la más importante, es lo que adelantaba un poco Conrado y está en la mente de todos, o incluso con la segunda pregunta que ha hecho, el tema de los salarios. Depende cómo sean la pluralidad de las condiciones laborales, disculpe, que los alcaldes aprueban con los sindicatos, cada uno va a seleccionar a qué municipio quiere ir. Y donde mejores condiciones haya, lo pido. Luego pido la excedencia, me vuelvo al mío o me acomodo por la adaptación, por el salario, por si tengo 1.700 horas o 1.500, o a ver dónde me dan más. Yo era un complemento a la respuesta que ha dado él. Creo que lo he dicho muy clarito. Y con la nómina no me meto. A mí, mientras me equiparen con el que más gana, y a los de Madrid, sin problema. Muy bien. Yo sí puedo añadir algo. Como el referente que estamos siguiendo es el modelo belga, y creo que lo hemos hablado alguna vez, lo que hicieron los belgas fue buscar en cada categoría el que cobraba más. Y entonces lo que hicieron fue subir al resto a ese nivel salarial. Con lo cual no hubieron enfados. Lo único que hubo alguno que se quedó como estaba, pero el resto todos acabaron mejorando. Sí que es cierto que a veces nos planteamos que a lo mejor habrá que tener en cuenta diferentes realidades sin que eso varíe sustancialmente el sueldo, y que en determinados territorios pues, se pueda tener una pequeña variación económica. Pero no ha de ser mucha, porque es que si no, los grandes absorbedores de agentes seguirán absorbiendo. Yo, por alusiones, algo tendría que decir. En el tema de la movilidad, bueno, el tema de los salarios lo veo muy complejo, no ya por alcaldes, sindicatos y por el sacrosanto principio constitucional de la autonomía local y la capacidad de autoorganización, que sería muy difícil decirle a cada uno cómo tiene que organizar su casa, ¿no? Le veo esas complejidades de saque. En cuanto a la movilidad, a mí no me parece mal, y de hecho se está produciendo, se ha empezado a producir ese fenómeno entre nuestros ayuntamientos y la Ertzaintza en ambos sentidos, realmente aprovechando las convocatorias conjuntas que hay anualmente. Bueno, pues es un proceso que tiene que llegar, y yo no lo veo mal, porque si tenemos que gestionar un poco, y estoy de acuerdo con lo que decía antes Óscar, de gestionar el talento, lo ideal sería que cada organización sea atractiva, no ya solo por las condiciones salariales, que tienen que ser mínimas y adecuadas y suficientes, o las jornadas de trabajo o el resto de las condiciones laborales, sino porque tienes un modelo policial y una manera de trabajar en la que te sientas cómodo o cómoda, ¿no? Depende a dónde vayas. Y ahí yo creo que es para llegar a esa movilidad y a que sea de una forma más natural, tenemos que partir también de la formación. O sea, no ya solo pensando en el final, sino pensando en estas condiciones, pero cómo formamos a nuestras personas para que sean capaces de funcionar en esas distintas opciones que van a tener, ¿no? Y tanto desde la base, como ya se está haciendo en Euskadi con procedimientos de selección y formación de la escala básica, como en el tema de formación de mandos. Yo creo que es un paso que todavía también tenemos que dar, muy importante. Las personas que asumís jefaturas o vais subiendo en un escalafón dentro de la policía local o de cualquier cuerpo policial, pues lo que nos pasa en otros ámbitos de la administración, ¿no? Tú puedes ser muy buen técnico a nivel jurídico y de repente dices, bueno, ahora vas a dirigir el departamento jurídico. Ya, pero a mí nadie me ha enseñado a dirigir un departamento. A mí nadie me ha enseñado a gestionar personas, a gestionar talento. Pues en la policía también pasa lo mismo, ¿no? No sé, me gustaría un poco que opinarais quizás en ese sentido, porque no es solo el principio de la jerarquía, ya me he puesto el galón, ahora ya mando, ya, pero ¿cómo se hace eso? ¿Y cómo se hace en el día a día? Bueno, brevemente. A mí me supuso un salto al vacío. Un salto al vacío.
Puede que en otras organizaciones más grandes, pues está Óscar aquí representando a Madrid, puede haber una secuencia mayor, un mayor aprendizaje de escala a escala, pero tengo que recordar que la gran mayoría de estructuras de policía local son pequeñas. Y una policía de unos 15, 18.000 habitantes, que son una gran parte de los municipios, ya maneja un presupuesto en que entre salarios y demás pues supera los 2 millones de euros. Más luego, además, una veintena de personas que gestionar y de ahí hacia arriba hasta los miles de personas que puede gestionar Óscar. ¿Cuál es la base formativa? Código penal, ley de tráfico y policía administrativa. Y de repente, como dice a alguien le dicen, bueno, usted ha ascendido, tal, y pasas de esa parte operativa a ese salto al vacío a la organizativa. Te olvidas del código penal, te olvidas de la ley de tráfico, te olvidas de todo y empiezan presupuestos, las compras, el personal, el liderazgo, etcétera, 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 etcétera. Y todo eso, la verdad es que tenemos una carencia importante que deberíamos de solucionar, al menos en Euskadi. Sí. No sé cómo lo veis vosotros. Es que yo no quiero dar ideas. Pues a eso hemos venido. A ver, como ha dicho Madrid, a ver, tengo que hacer un pelín de historia. Madrid era hasta un momento determinado la policía autónoma en todo ese tipo de tareas, la gestión económico-presupuestaria, la tal. Medianamente autónoma. Y cuando digo medianamente es porque emitía sus presupuestos, pero luego en un área de gobierno, como el Ayuntamiento de Madrid es un transatlántico, determinaban qué presupuestos se aprobaban. Es decir, poco más o menos éramos como un agente petitorio. Llegó un momento político en que dijeron, estamos muy distanciados de los órganos centrales y somos un colectivo. Entonces, se montó una estructura civil especializada, bajo la denominación de Subdirección Económica, Subdirección de Recursos Humanos y Subdirección de Tecnologías e I+D y todo ese jaleo, y se metió personal civil, eso, especializado en gestión de recursos humanos, Y ahora estamos en una tercera etapa en la que, aun existiendo esas subdirecciones, que por y sin que suene peyorativo, incapacidad, voy a decir, pero incapacidad desde el punto de vista intelectual, de desconocimiento, que teníamos los miembros de la escala técnica de la policía, eran también autónomos. Yo quiero que me compres una botella, y compraban la botella que quería. Ahora ya hemos aprendido a hacer pliegos de prescripciones técnicas, contratos, Entonces, quiero la botella, pero quiero que sea, no voy a hacer publicidad, así de cristal, redonda, con una boca ancha, con lo cual las tres subdirecciones que fueron lo autónomo que eran las áreas de gobierno, ahora sigue siendo autónoma para la ejecución, el asesoramiento, pero no la ejecución per se. El proyecto, no sé lo que es ni mejor ni peor, pero no, a ver, yo firmo ahora en el mes de junio el anteproyecto de presupuestos, pero lo redacta y lo pone en bonito para que el interventor luego no diga nada, la subdirectora económica. Pero lo pongo yo. A ver, así. Sí. Yo, bien, nada más ahondo en lo que dice Asier. Venimos de un modelo en el que la gestión no era considerada como algo importante, sino era el principio de jerarquía que decíamos anteriormente. Esto hoy en día ya no es una herramienta para mandar y, por lo tanto, hemos de crear un nuevo estilo de gestión de los mandos de los cuerpos policiales. Y este estilo ha de buscar muchas cosas. Primera, saber cómo tratar a los agentes, porque ya no vale aquel estilo anterior, y por otro lado, pues ser capaz de racionalizar precisamente la eficiencia del servicio policial. Bien, pues muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, daríamos por terminada la sesión y no me resisto a decir, ya os he dicho que no os iba a poner a vosotros en el compromiso, pero yo lo voy a decir, que todos los ponentes que he visto hoy aquí, esos son los ponentes. A ver si conseguimos que en otro congreso de estos haya más presencia femenina aquí arriba y no solo allá abajo. Eskerrik asko guztioi.